No sabías con quién te metías el día que Marco Rubio humilló a Petro. Marco Rubio acababa de humillar al presidente colombiano Gustavo Petro en vivo para toda Hispanoamérica y lo que vieron millones de personas esa noche cambió para siempre la política continental. Porque cuando el senador estadounidense de origen cubano se enfrentó cara a cara con el mandatario de la supuesta nueva izquierda, nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Petro pensó que iba a hacer una entrevista más donde podía lucirse ante las cámaras hablando de su revolución progresista, pero se topó con alguien que conocía cada uno de sus secretos más oscuros y que no tenía absolutamente nada que perder. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Los estudios de CNN en Miami estaban helados por el aire acondicionado industrial que mantenía funcionando los equipos de transmisión las 24 horas. Las luces LED caían como dagas blancas sobre el escenario principal donde se preparaba lo que los productores habían denominado un encuentro histórico entre dos de las figuras más controversiales de la política hemisférica. Pero todos en esa sala sabían que esto no iba a ser un simple intercambio diplomático. Marco Rubio ajustó el micrófono de su solapa mientras revisaba mentalmente cada punto de su estrategia. Su traje azul marino era impecable, la corbata roja perfectamente anudada, el cabello peinado hacia atrás con la precisión militar que había aprendido de su padre. En el bolsillo interior de su saco llevaba una pequeña bandera cubana, un recordatorio constante de por qué estaba ahí. Sus ojos grises y penetrantes no mostraban la más mínima señal de nerviosismo. Había enfrentado dictadores, presidentes y magnates durante décadas en Washington. Este no sería diferente. Al otro lado del escenario, Gustavo Petro hojeaba sus notas con esa confianza teatral que lo caracterizaba. Camisa blanca sin corbata, el look calculado del hombre del pueblo que había perfeccionado durante años de campaña. Sonreía hacia las cámaras, saludaba a los técnicos con ese carisma natural que había seducido a millones de colombianos. Estaba completamente en su elemento, o al menos eso creía. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Rubio, algo cambió. La sonrisa se congeló apenas por un microsegundo. Había algo en la mirada del senador que no le gustó. Una frialdad calculada, una preparación que iba más allá de lo normal. La moderadora, María Elena Salinas, tomó su lugar en el centro del set. Su experiencia de décadas cubría eventos políticos de toda América le había enseñado a detectar cuando una entrevista iba a explotar, y todas las señales estaban ahí. Buenas noches, comenzó con su voz profesional pero tensa. Esta noche tenemos un encuentro extraordinario entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el senador estadounidense Marco Rubio, dos voces que han marcado el debate político en sus respectivos países y que esta noche van a dialogar sobre el futuro de las relaciones hemisféricas. Petro la interrumpió con una risa que resonó por todo el estudio. Dialogar. Qué palabra tan elegante para describir lo que realmente está pasando aquí. Porque seamos honestos, María Elena, el senador Rubio no vino aquí a dialogar. Vino a intentar darme lecciones sobre democracia desde su burbuja de Washington. Rubio no se movió. Solo observaba con esa paciencia que había aprendido en el Senado, esa capacidad de esperar el momento exacto para atacar que lo había convertido en uno de los políticos más temidos del Capitolio. Presidente Petro, comenzó Salinas, usted ha sido muy crítico de las políticas estadounidenses hacia América Latina. Ha hablado de intervencionismo, de imperialismo económico. Senador Rubio, ¿cómo responde a estas acusaciones? Rubio se acomodó en su silla con movimientos precisos, calculados. Miró directamente a la cámara antes de hablar. María Elena, es interesante que el presidente Petro hable de imperialismo cuando su gobierno mantiene relaciones cordiales con algunos de los regímenes más represivos del hemisferio. Se giró hacia Petro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero quizás podríamos empezar por algo más básico. Presidente, ¿podría explicarle a la audiencia por qué su hijo Nicolás fue investigado por lavado de activos? El estudio se sumió en un silencio absoluto. Los técnicos dejaron de moverse. Los productores se congelaron detrás de las cámaras. Incluso el zumbido constante del aire acondicionado parecía haber cesado. Petro se irguió en su silla, su rostro enrojeciéndose gradualmente. Senador, vine aquí a hablar de política internacional, no a responder preguntas sobre asuntos que ya fueron investigados y resueltos por la justicia colombiana. Rubio asintió lentamente, como un profesor que acababa de escuchar exactamente la respuesta que esperaba.
Resueltos. ¡Qué palabra tan conveniente! Sacó un folder negro de debajo de la mesa. Pero hábleme de esto entonces. Extrajo un documento y lo sostuvo en alto. Este es un reporte de la DEA sobre transferencias irregulares que conectan a miembros de su familia con organizaciones criminales. Transferencias que curiosamente coinciden con periodos clave de su campaña presidencial. La cara de Petro se transformó completamente. La máscara del político sereno cayó y por un momento se vio al hombre furioso que se escondía detrás. Eso es una mentira. Una mentira fabricada por los mismos intereses que siempre han tratado de desestabilizar los gobiernos progresistas en América Latina. Rubio no perdió la calma. Su voz siguió siendo medida, profesional, pero había un filo de acero en cada palabra. Presidente, trabajé durante años en el Comité de Inteligencia del Senado. Conozco la diferencia entre información fabricada y evidencia real. Y esto, levantó el documento nuevamente, esto es evidencia real. Se puso de pie lentamente, sin prisa, cada movimiento deliberado. Durante décadas he visto cómo políticos como usted construyen sus carreras sobre narrativas de victimización. Culpan a Estados Unidos, culpan al establecimiento, culpan a todo el mundo excepto a sí mismos cuando su propia corrupción sale a la luz. Petro también se levantó, pero sus movimientos eran erráticos, emocionales. No voy a permitir que un senador estadounidense venga aquí a darme lecciones de moral cuando su propio país tiene las manos manchadas de sangre en toda América Latina. Rubio sonrió. Una sonrisa fría que heló la sangre de todos los presentes. Presidente, mi familia huyó de Cuba porque mi abuelo fue torturado por la dictadura castrista. He dedicado mi vida a luchar contra la tiranía en todas sus formas. Caminó 2 pasos hacia Petro. Así que cuando veo a un presidente que habla de justicia social el día público mientras su familia cuenta billetes sucios por las noches, me da náuseas. El intercambio se había convertido en algo mucho más visceral de lo que cualquiera había anticipado. María Elena Salinas intentó retomar el control. Señores, creo que esto se está saliendo de... No, María Elena, la interrumpió Rubio sin apartar la mirada de Petro. Esto recién empieza. Sacó otro documento. Presidente, ¿reconoce este nombre? Abelardo de la Espriella. Petro palideció visiblemente. Su equipo detrás de las cámaras gesticulaba frenéticamente, pero él parecía hipnotizado por la pregunta. Voy a asumir por su silencio que sí lo reconoce. Continuó Rubio. El tigre, como le dicen. Un abogado y empresario colombiano que vive en Italia pero que ama a su país más que usted. Un hombre que se está preparando para las elecciones de 2026 con una plataforma de verdadera transparencia y justicia. Rubio hizo una pausa teatral, saboreando cada palabra. Y aquí está lo interesante. Levantó un tercer documento. Según fuentes del Ministerio del Interior de su propio gobierno, hay una investigación abierta sobre posibles intentos de sabotaje contra la precandidatura de la Espriella. Investigación que lleva la firma de funcionarios cercanos a su círculo íntimo. El público estalló. Murmullos, exclamaciones, el sonido de teléfonos vibrando por todo el estudio. Los productores corrían de un lado a otro recibiendo llamadas de Bogotá, de Washington, de medios de comunicación de todo el continente. Petro estaba temblando de rabia. Eso es una calumnia. Una operación de inteligencia para desestabilizar mi gobierno. Rubio negó con la cabeza, manteniendo esa calma infuriante. No, presidente. Esto es lo que pasa cuando alguien finalmente decide investigar de verdad en lugar de repetir sus narrativas victimistas. Sacó una fotografía del folder. La sostuvo en alto para que las cámaras la captaran claramente. ¿Reconoce esta imagen, presidente? Era una foto tomada desde lejos, pero clara. Petro saliendo de una residencia privada en Cartagena, acompañado por 2 hombres en trajes oscuros que la inteligencia estadounidense había identificado como intermediarios de organizaciones criminales. Petro negó frenéticamente con la cabeza. Esa foto puede ser de cualquier momento, de cualquier contexto. Pueden haberla manipulado. Rubio guardó la foto con movimientos deliberados. Presidente, esta fotografía fue tomada el 15 de marzo del año pasado. 3 días después de que su gobierno anunciara una nueva política de extradición más laxa. Una política que curiosamente beneficiaba a varios de los socios de los hombres que aparecen con usted en la imagen.
El estudio había caído en un silencio sepulcral. Incluso los técnicos habían detenido su trabajo para escuchar cada palabra. Petro cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió había recuperado algo de su compostura política. Senador Rubio, lo que usted está haciendo aquí es exactamente el tipo de imperialismo encubierto que América Latina ha sufrido durante décadas. Viene aquí con documentos sacados de contexto, con fotografías que pueden significar cualquier cosa, para tratar de deslegitimar un gobierno democráticamente electo. Rubio asintió lentamente. Democráticamente electo, repitió. Como Nicolás Maduro. Como Daniel Ortega. Como tantos otros que usaron las urnas para llegar al poder y luego pervirtieron las instituciones para mantenerse ahí. Se acercó un paso más a Petro. La diferencia, presidente, es que yo no estoy tratando de derrocarlo. Estoy exponiendo la verdad para que el pueblo colombiano sepa con quién está tratando. Petro intentó recuperar terreno. Sus años de experiencia en el debate político le dijeron que necesitaba contraatacar. Senador, es fácil venir aquí con acusaciones cuando usted representa a un país que ha intervenido militarmente en América Latina, que ha apoyado dictaduras, que ha... Lo interrumpió Rubio alzando la mano. Presidente, mi país ha cometido errores. Yo mismo he criticado políticas del pasado. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo puedo admitir los errores. ¿Usted puede hacer lo mismo? Abrió el folder una vez más. Porque tengo aquí registros de comunicaciones entre miembros de su gabinete y representantes del gobierno venezolano. Comunicaciones sobre coordinar políticas migratorias que curiosamente benefician los intereses económicos de empresas vinculadas a su familia. Petro se puso de pie bruscamente. La silla rodó hacia atrás con un ruido que resonó por todo el estudio. Ya basta. Basta con estas calumnias. Rubio también se levantó, pero con esa lentitud controlada que había perfeccionado durante años de enfrentamientos en el Senado. Presidente, usted empezó esta conversación hablando de imperialismo y victimización. Pero cuando alguien le presenta evidencia real de corrupción en su gobierno, grita calumnia. Los dos hombres estaban ahora frente a frente, solo la mesa del estudio entre ellos. Las cámaras captaban cada gesto, cada expresión, transmitiendo la tensión a millones de hogares en todo el hemisferio. Rubio habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que los micrófonos captaran cada palabra. ¿Sabe cuál es su problema, presidente? Que usted se cree su propio discurso. Se cree el salvador de los oprimidos, el líder de la nueva izquierda. Pero cuando alguien levanta las piedras bajo las cuales usted opera, encontramos exactamente la misma corrupción que usted dice combatir. Hizo una pausa, observando cómo el rostro de Petro se contraía de frustración. Y eso es exactamente porque hombres como Abelardo de la Espriella representan una amenaza existencial para su modelo de poder. Porque el tigre no necesita esconderse detrás de narrativas revolucionarias. Su historial habla por sí solo. Petro respiraba pesadamente, tratando de controlar su temperamento. No te tengo miedo, Rubio. El senador inclinó la cabeza ligeramente. Debería tenerlo, presidente. Porque yo no soy solo un político estadounidense criticando desde lejos. Soy el nieto de un hombre que fue torturado por dictadores que también se creían salvadores del pueblo. Sacó un último documento del folder. Y este, presidente, es un reporte confidencial de la CIA sobre las verdaderas fuentes de financiamiento de su campaña presidencial. Fuentes que incluyen carteles de droga, gobiernos autoritarios, y empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales. El estudio estalló completamente. Productores corrían de un lado a otro, teléfonos sonaban sin parar. María Elena Salinas había perdido todo control de la situación. En las redes sociales, los hashtags relacionados con el enfrentamiento ya eran tendencia mundial. Petro estaba destrozado. Su equipo corrió hacia él, pero él los alejó con gestos bruscos. Eso es información clasificada. No pueden usar información clasificada en una entrevista televisiva. Rubio sonrió con genuina diversión. Presidente, ¿está usted admitiéndome que la información es real? El silencio que siguió fue ensordecedor. Petro se dio cuenta demasiado tarde de su error. Rubio guardó todos los documentos con movimientos precisos. Se abotonó el saco y se alisó la corbata. Presidente Petro, vine aquí esta noche porque América Latina merece algo mejor que líderes que predican una cosa y practican otra.
El pueblo colombiano merece algo mejor que un presidente que habla de justicia social el día, pero cuenta dinero sucio por las noches. Caminó hacia Petro hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Y cuando llegue el momento de las elecciones de 2026, cuando el pueblo colombiano tenga que elegir entre más de lo mismo o un verdadero cambio, van a recordar esta conversación. Van a recordar que tuvieron la oportunidad de conocer la verdad sobre su gobierno. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Antes de desaparecer por la puerta lateral del estudio, se detuvo y miró hacia atrás. La próxima vez que quiera hablar de imperialismo estadounidense, presidente, asegúrese de que sus propias manos estén limpias. Y salió, dejando a Petro de pie en el centro del estudio, rodeado de cámaras y con la mirada perdida de alguien que acababa de ser completamente destruido en televisión nacional. María Elena Salinas intentó cerrar el programa con profesionalismo, pero su voz temblaba. Señoras y señores, hemos sido testigos de un intercambio extraordinario entre dos de las figuras políticas más importantes del hemisferio. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Las cámaras se apagaron, pero el daño ya estaba hecho. Los clips del enfrentamiento volaban por WhatsApp, TikTok, Instagram. Los medios de comunicación de todo el continente interrumpían su programación regular para analizar lo que acababa de suceder. En Colombia, las calles se llenaron de manifestaciones espontáneas. Partidarios de Petro gritaban que todo había sido una operación de desestabilización, pero sus voces se perdían entre las multitudes que exigían explicaciones sobre las acusaciones de Rubio. En Miami, los exile cubanos y venezolanos celebraban en las calles. Por primera vez en años, alguien había enfrentado cara a cara a uno de los líderes de la nueva izquierda latinoamericana con evidencia real y sin permitirle esconderse detrás de sus narrativas victimistas. 3 días después del enfrentamiento, un consorcio de medios de investigación latinoamericanos publicó una investigación que confirmaba la autenticidad de varios de los documentos que Rubio había presentado. La investigación reveló una red de corrupción que conectaba al gobierno colombiano con organizaciones criminales, regímenes autoritarios y empresas fantasma en paraísos fiscales. Pero lo más impactante fue la revelación de que la investigación había sido iniciada no por agencias estadounidenses, sino por un grupo de colombianos patriotas liderado precisamente por Abelardo de la Espriella. El Tigre había pasado meses recopilando evidencia desde Italia, trabajando con contactos en la justicia colombiana y organizaciones internacionales de transparencia. La conexión era imposible de ignorar. Rubio no había actuado solo. Había sido el vehículo perfecto para exponer información que los propios colombianos habían recopilado pero que no podían revelar sin arriesgar sus vidas. De la Espriella, en una rueda de prensa desde Roma, confirmó lo que muchos ya sospechaban. Durante meses, su equipo había estado documentando la corrupción del gobierno de Petro, preparándose para una campaña presidencial basada no en promesas vacías, sino en evidencia concreta de la necesidad de cambio. El patriota que había decidido dedicar su vida a limpiar Colombia desde las sombras había encontrado en Marco Rubio al aliado perfecto. Un político con el poder y la plataforma necesarios para exponer la verdad ante millones de personas. La estrategia había sido brillante. Rubio tenía la inmunidad diplomática y el respaldo institucional para presentar información sensible sin temor a represalias. De la Espriella tenía el conocimiento local y las conexiones necesarias para obtener esa información. Juntos habían orquestado la destrucción política más espectacular que América Latina había visto en décadas. En los meses siguientes, el gobierno de Petro se tambaleó. Las investigaciones se multiplicaron, funcionarios renunciaron en masa, y la popularidad presidencial se desplomó a mínimos históricos. Los colombianos que habían votado por el cambio se dieron cuenta de que habían elegido más de lo mismo, pero con mejor marketing. Abelardo de la Espriella, observando todo desde Italia, comenzó a preparar su regreso a Colombia. Sus encuestas mostraban un apoyo creciente entre los colombianos cansados de la corrupción disfrazada de revolución. El Tigre sabía que su momento había llegado. Marco Rubio, por su parte, había logrado algo que pocos políticos estadounidenses habían conseguido en décadas. Había enfrentado a un líder latinoamericano no desde una posición de superioridad imperial, sino desde la moral autoridad de alguien que conocía el precio de la tiranía. Su familia había pagado ese precio, y él no iba a permitir que una nueva generación de dictadores se escondiera detrás de discursos progresistas.
La noche del enfrentamiento había cambiado para siempre el panorama político hemisférico. Los líderes autoritarios de izquierda ya no podían contar con que sus narrativas victimistas los protegerían de la evidencia real de su corrupción. Y los pueblos latinoamericanos habían visto que era posible exigir cuentas a sus líderes, sin importar cuán carismáticos o populares fueran. Cuando Petro finalmente apareció en público una semana después del enfrentamiento, era un hombre diferente. La confianza teatral había desaparecido, reemplazada por la mirada nerviosa de alguien que sabía que su tiempo se acababa. En su discurso, trató de recuperar terreno atacando al imperialismo estadounidense, pero sus palabras sonaban huecas después de lo que el mundo había visto en CNN. Marco Rubio había demostrado algo fundamental esa noche. Que la verdad, cuando se presenta con evidencia sólida y sin temor, siempre triunfa sobre la demagogia. Que los tiranos modernos, por más que se disfracen de salvadores progresistas, siguen siendo vulnerables a la exposición pública de sus crímenes. Y que a veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. Un senador estadounidense de origen cubano y un empresario colombiano exiliado en Italia habían logrado lo que años de oposición tradicional no habían conseguido. Habían desnudado ante el mundo la verdadera naturaleza de un gobierno que se vendía como la esperanza de los oprimidos, pero que en realidad era solo otra versión del mismo sistema corrupto de siempre. El pueblo colombiano había visto la verdad. Y cuando llegara el momento de votar en 2026, iban a recordar esta noche. Iban a recordar que Abelardo de la Espriella, el tigre, había tenido el valor de enfrentar la corrupción desde las sombras. Y que Marco Rubio había tenido el valor de exponerla ante el mundo entero. La historia había demostrado una vez más que la verdad no teme a la luz. Y que cuando alguien como Gustavo Petro cree que puede intimidar y humillar a sus oponentes con impunidad, a veces se encuentra con alguien que le recuerda una lección fundamental de la política: nunca subestimes a tu enemigo, porque podrías descubrir que no sabías con quién te estabas metiendo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que Marco Rubio logró cambiar para siempre la forma en que vemos a los líderes populistas en América Latina? ¿O piensas que este tipo de confrontaciones solo profundizan más las divisiones políticas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y debatir estos temas tan importantes para nuestro continente.